Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, dio a conocer nuevos detalles sobre el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa desde Bélgica. El martes 10 de mayo del 2022, él confirmó que el alto tribunal aún no ha remitido la solicitud jurídica de extradición a la Cancillería de Ecuador. Por lo tanto, ese trámite diplomático con Bélgica aún no se inicia. Saquicela explicó que es necesario traducir al francés la sentencia y las pruebas que sustentan la condena de 8 años en contra de Correa por el delito de cohecho en el caso Sobornos. Esa traducción está en manos de un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura. Hasta el momento no se ha enviado este expediente a Cancillería porque se debe traducir 3.000 hojas, indicó Saquicela. Hace 15 días el perito inició ese trabajo y el plazo para entregar la traducción de la sentencia vencía este 10 de mayo. Sin embargo, el perito solicitó una prórroga hasta el próximo 26 de mayo. El perito había solicitado un tiempo adicional porque el texto que debe traducir tiene un lenguaje técnico jurídico. Se aspira sin lugar a dudas a hacer un trabajo de traducción correcto, indicó Saquicela. Luego de eso, su expediente judicial en idioma francés será enviado a la Cancillería del Ecuador. Esa entidad será la responsable de realizar el pedido formal de extradición a Bélgica. El hecho de que el asambleísta Ferdinand Álvarez mandara a callar a Blanca Sacancela detonó un fuerte cruce verbal entre el correísmo y el oficialismo en la asamblea este pasado miércoles 11 de mayo. Lo ocurrido provocó que terminara abruptamente la comparecencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ante la Comisión de Participación Ciudadana que preside Álvarez. Le pido por favor a usted que mientras yo estoy hablando, usted guarde silencio. Reprendió el legislador del correísmo Sacancela cuando él hablaba de que su bancada está en contra de la politización de la justicia. La legisladora cuestionó que el correísmo haya amenazado con llevar a juicio político a la fiscal general. Enseguida reaccionó con golpes de mesa el coordinador del bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores. Usted no le grita a nadie. ¿Qué le pasa? Aprende a respetar. Aquí los legisladores que no tenemos conflicto de intereses podemos hablar, continuó Álvarez. Pero tú no le gritas a nadie, insistió Flores. Por estos incidentes, la fiscal Salazar decidió retirarse de la sesión y se comprometió a responder por escrito a un pliego de preguntas de los legisladores. La funcionaria fue convocada a esta comisión para presentar sus explicaciones sobre la indagación previa a 93 legisladores que fueron denunciados por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por incumplir unas medidas cautelares. A través de un comunicado oficial, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó que el presidente Guillermo Lasso, mediante el decreto ejecutivo número 423, cesó en funciones al general de distrito Byron Alfonso Vallejo Martínez y al general de distrito Nelson Ramiro Ortega Curipayo, por no haber sido designados para el máximo cargo de la institución. Los oficiales pertenecían a la 51ª promoción de oficiales de línea de la Policía Nacional. El pasado 5 de mayo del 2022, Guillermo Lasso, a través de 2 decretos ejecutivos, hizo cambios en la cúpula militar y policial. El general Fausto Salinas fue nombrado como el nuevo comandante de la Policía Nacional. El nuevo enfrentamiento en la cárcel de Santo Domingo, en el occidente del Ecuador, tuvo una tregua temporal. Militares ingresaron a los pabellones de mediana seguridad y lograron contener los actos violentos la tarde del pasado miércoles 11 de mayo. Los disturbios empezaron cuando los presos de máxima seguridad pasaron al de mediana y agredieron a los detenidos. Hubo actos violentos y aún no se tiene una certeza sobre el estado de salud de estas personas. Tampoco se ha informado oficialmente con respecto a heridos y muertos. El jefe político Miguel Guamán dijo que esta actividad es una mesa de seguridad que va a atender cualquier conato de incidente posterior. Las autoridades decidieron que un grupo de reos fueran trasladados a otro centro carcelario. Se conoció también de forma preliminar que 76 presos fueron removidos desde la cárcel Bellavista. Los privados de su libertad fueron movilizados en 2 buses del Ministerio del Interior. Las unidades iban resguardadas bajo un estricto cordón de seguridad y motorizados de la policía. Un juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia de Guayaquil dispuso la devolución de los bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, específicamente todas las propiedades que no hayan sido vendidas, donadas o cedidas. Este hecho fue confirmado por la Procuraduría el miércoles pasado 11 de mayo. Esa entidad criticó
esa resolución judicial a favor de los expropietarios del extinto Filambanco. Mediante una resolución infundada, resolvió convertir una acción de medidas cautelares presentada hace 4 años en una acción de protección favorable a los interesados de los hermanos Isaías. El martes 10 de mayo, esa institución apeló el fallo judicial que benefició a los hermanos Isaías. La Procuraduría General apeló a dicha resolución y será la Corte Provincial de Justicia quien conozca y resuelva sobre este recurso. Además, la entidad indicó a través de un comunicado que al amparo de sus competencias constitucionales y legales, esta Procuraduría no cesará en la interposición de acciones que correspondan en defensa de los derechos y el patrimonio del Estado ecuatoriano y de sus ciudadanos. Los hermanos William y Roberto Isaías demandaron al Estado ecuatoriano por una cantidad no menor a 2.000 millones. El 18 de marzo pasado, ambos piden que el Estado les pague ese valor como una medida de reparación por los daños causados tras la incautación de sus bienes durante un proceso penal relacionado con el feriado bancario. Ecuador sigue un juicio contra los hermanos Isaías en la Florida, Estados Unidos. Ayer, martes 10 de mayo, se realizó una audiencia en la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida. Revolución Ciudadana, el movimiento político del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, presentó este miércoles pasado, 11 de mayo, al Consejo Nacional Electoral las primeras 200.000 firmas de afiliación con miras a participar en las próximas elecciones provinciales y municipales de febrero del 2023. Los dirigentes de Revolución Ciudadana entregaron los documentos tras comandar una marcha de simpatizantes del movimiento que llegó hasta la puerta de la sede del CNE, donde fueron recibidos por su presidenta Diana Altamait y por la mayoría de los consejeros electorales. La presidenta del CNE recordó que ahora las firmas entregadas deberán pasar por un proceso de verificación para comprobar que cumplen con los requisitos de la normativa electoral. Por su parte, la presidenta de Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, recordó que el movimiento tiene registro, pero estas más de 200.000 firmas de adhesiones presentadas demuestran que también son la primera fuerza electoral del Ecuador. Debido a diversos impedimentos, el correísmo se vio obligado a participar en las últimas elecciones generales en alianza con otros movimientos políticos que tenían inscripción y estaban aptos para concurrir en los comicios. En el 2018, el CNE negó la inscripción del movimiento con ese nombre, argumentando que Revolución Ciudadana era parte de los identificativos de la entonces oficialista Alianza País, que luego dejó de hacer referencia a esos términos. La Fiscalía General del Estado informó la tarde del miércoles pasado, 11 de mayo, de la ejecución de una orden de detención contra un sospechoso por la muerte de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. El Ministerio Público agregó que en las próximas horas se resolverá su situación jurídica. Por su parte, el Ministerio del Interior agregó que el sospechoso fue detenido por la policía en el Cantón Mejía, en el sur de Pichincha. Don Nasa era el presunto líder de una captadora ilegal de dinero que funcionaba desde Quevedo, provincia de Los Ríos. El 14 de abril del 2022 fue hallado sin vida en un camino de tercer orden en el sector de Amaguaña. La policía confirmó días después que la causa de su muerte se dio por una hemorragia aguda, producto de un disparo en su pierna. Una funda que contenía un total de $800.000 fue abandonada en el barrio La Vicentina, centro de Quito, la tarde del pasado martes 10 de mayo. El hecho fue alertado a la policía por una integrante de la comitiva barrial, luego de que uno de los habitantes del sector le dijera que una bolsa con billetes de $100 habían sido arrojados desde una motocicleta en la que se movilizaban 2 personas. Tras llegar al lugar, la policía se percató de que se trataba de billetes presuntamente falsos que serían utilizados para cometer alguna estafa. Durante un patrullaje preventivo en Ixchimbía, en el límite oriental del centro histórico de Quito, localizamos una bolsa abandonada con 83 paquetes de similares características a billetes de $100, dando un total de $800.000 presumiblemente falsos. Así lo dieron a conocer en sus redes la Policía Nacional. Las autoridades informaron que no hay personas detenidas en este caso, pero han dado inicio a las correspondientes investigaciones. Una noche de terror vivieron los habitantes del Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos,
en menos de una hora, pues 6 personas fueron asesinadas y otras 3 resultaron heridas el martes pasado 10 de mayo en distintos barrios de la ciudad amazónica. Los crímenes al estilo sicariato se iniciaron alrededor de las 20:30 y habrían sido cometidos con pistolas y fusiles. El sitio de noticias digital Infórmate Sucumbíos dijo que todos los asesinatos se dieron bajo la misma modalidad: 2 personas movilizándose en motocicleta y atacando a sus víctimas con armas de fuego y de grueso calibre. La escalada de violencia comenzó en la calle Cofanes y Manabí. Allí, sicarios dispararon en contra de una persona que había logrado sobrevivir al atentado. Se conoció que fue trasladada al hospital Marco Vinicio Isa con pronóstico reservado. Casi de manera simultánea, un ciudadano fue asesinado con disparos de arma de fuego en la vía Colombia, en el sector de los centros de tolerancia, en el norte de la ciudad de Nueva Loja, mientras la policía acudía a tomar procedimiento del caso. Hombres armados atacaron a 2 personas más en el barrio Nuevo Paraíso, en el este de la urbe. Una de las víctimas falleció de manera instantánea y la otra quedó herida y fue llevada al hospital. En paralelo, bajo la misma modalidad, individuos que se movilizaban en motos acabaron con la vida de otra persona en el barrio Amazonas, ubicado en el sur. La noche de terror siguió en el barrio El Cisne, donde un hombre fue atacado con un arma de fuego en un sitio y un menor de 15 años habría quedado herido tras ser alcanzado por proyectiles. Por tratarse de atentados casi simultáneos, la Policía Nacional sospecha que no solo una pareja de sicarios han cometido asesinatos, sino que han sido varios. Según el gobernador de Sucumbíos, Darío Domínguez, los crímenes estarían relacionados al tráfico o consumo de drogas. El funcionario confirmó que 6 personas murieron en los ataques y 3 se encuentran heridas. Presumiblemente los fallecidos son consumidores y expendedores, señaló. Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen personas detenidas por estos hechos. Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 0,3% de marzo a abril, el aumento más pequeño en 8 meses, pero está lejos de estabilizarse. Actualmente el índice inflacionario de 8,3% es el más alto en 40 años. La Casa Blanca lo atribuye a la crisis pandémica y más recientemente a la guerra de Rusia contra Ucrania. Estados Unidos está luchando en 2 frentes. En casa está la inflación y el aumento de los precios. En el extranjero, ayudando a los ucranianos a luchar por su democracia y alimentando a los que pasan hambre en todo el mundo. Porque las atrocidades rusas existen y los agricultores estadounidenses entienden que la guerra de Putin ha cortado fuentes críticas de alimentos. Pero mientras la guerra se mantenga a la par de la crisis estadounidense, serán evidentes más consecuencias para la economía global. Así lo indica este experto del Instituto Americano de Empresas. Lo que está ocurriendo con muchos países en el mundo de los mercados emergentes es que no solo tienen precios altos de alimentos y energía en términos de dólares, sino que esos precios aumentan aún más en la moneda local, porque la moneda local se ha debilitado frente al dólar. Y aunque el panorama para Estados Unidos no es prometedor, mucho menos lo sería para los países en desarrollo. Las ponderaciones en el índice de precios al consumidor en Estados Unidos de los alimentos y la energía son mucho más bajas de lo que serían en las economías de mercados emergentes de ingresos medios. Entonces, esos países serían realmente golpeados increíblemente fuerte. Según el Fondo Monetario Internacional, las 5 economías más grandes de América Latina experimentan la inflación más alta en 15 años. Dieron su apoyo este miércoles para que el Senado apruebe en los próximos días un paquete de ayuda de $40.000 millones para Ucrania. Esta fue una decisión de la Cámara de Representantes que adoptó el pasado martes. Los pronunciamientos del líder Mitch McConnell y otros miembros de la minoría republicana indican que existe consenso bipartidista para consolidar el apoyo de Washington en la defensa de Ucrania ante la invasión rusa. Un día después de que la Cámara de Representantes estadounidense aprobara un gigantesco compromiso financiero de casi $40.000 millones para Ucrania, la determinación duradera de la Unión Europea de confrontar al presidente Vladimir Putin fue puesta a prueba este miércoles. A pesar de haber aprobado ya 5 paquetes de sanciones contra Moscú, Hungría emergió como el saboteador de un embargo petrolero, la medida más dura hasta ahora, ofreciendo un ejemplo de cómo podrían desarrollarse fracturas
entre los aliados en beneficio de Putin, sobre todo porque este embargo infligiría daño a las propias economías del bloque. Reconocemos que Hungría y otros países sin salida al mar y que tienen una dependencia energética significativa del suministro de petróleo ruso se encuentran en una situación muy específica que requiere que encontremos soluciones específicas. El conflicto parece a punto de interrumpir algunos suministros de gas a través de un gasoducto desde Rusia, ya que Ucrania dijo que detendría el tránsito de aproximadamente un tercio del gas ruso que atraviesa sus fronteras hacia Europa a partir del miércoles, debido a las interferencias rusas en los procesos técnicos y la falta de garantías en el tránsito. Al mismo tiempo, el secretario general de la ONU ofreció una visión pesimista sobre el futuro de la guerra en Ucrania. Estaba claro para nosotros que en este momento no hay posibilidades inmediatas de un acuerdo de paz o posibilidades inmediatas de un alto al fuego global. Según la inteligencia estadounidense, la región del Donbass podría caer pronto en manos rusas, mientras las fuerzas de Moscú siguen golpeando el área. Por otro lado, los ucranianos continúan alejando a los rusos de la zona de Kharkiv en el noroeste. Con las pruebas, vacunas y terapias de COVID-19 ahora ampliamente disponibles en Estados Unidos, el presidente Joe Biden tiene grandes esperanzas para el resto del planeta mientras organiza una segunda cumbre virtual de COVID-19. Estados Unidos ha prometido donar 1.200 millones de dosis de vacunas, de las cuales ya entregó 535 millones. Se trata de garantizar que estamos brindando, expandiendo y protegiendo a la fuerza laboral de la salud, expandiendo el suministro de instalaciones de oxígeno, mejorando el acceso a las contramedidas médicas. Todos estos son pasos que esperamos y planeamos discutir allí. La cumbre también se centrará en tomar medidas, mejorar el acceso a pruebas y tratamientos y financiar la preparación para una pandemia. Estados Unidos pedirá a los países ricos que den un paso al frente y aumenten la financiación para la pandemia. Sin embargo, Estados Unidos llegará con las manos vacías. El Congreso aún tiene que aprobar la solicitud de Biden de 5.000 millones de dólares en fondos globales de respuesta a la pandemia. Eso es política interna. Al parecer, en el escenario mundial seguirá siendo un desafío sin nuevos compromisos significativos que mostrar. La cumbre también es una oportunidad para compartir las mejores prácticas. Las naciones africanas, que tienen una amplia experiencia con otras enfermedades transmisibles como el VIH, la tuberculosis y el ébola, tienen diferentes desafíos y fortalezas en materia de salud pública. No podemos tener una solución, ya sabes, que pueda adaptarse a todas estas situaciones diferentes. Entonces, primero que nada, es escuchar, comprender. La realidad es tratar de entender eso y, por lo tanto, quiero decir, construir la solución más adecuada, quiero decir, comúnmente con diferentes países, con diferentes socios. Los 2 primeros años de la pandemia estuvieron marcados por el acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos, lo que puso en peligro el suministro a los países más pobres. A medida que el mundo supera la fase de gestión de crisis, los defensores dicen que se necesita una mejor coordinación para garantizar la igualdad de acceso. Nuevamente, las herramientas de trabajo de los periodistas terminaron en el suelo, como protesta por la violencia contra el gremio en México. Otra vez exigiendo, de alguna forma, exigiendo justicia por lo que está pasando. Esta semana en Veracruz mataron a Yesenia Molinedo y a Sheila Joana García, del medio digital El Veraz, y días antes en Sinaloa a Luis Enrique Ramírez, columnista del diario El Debate. Protestas como esta en Tijuana se repitieron en varias ciudades. Es necesaria la manifestación, que miren las autoridades responsables de nuestra seguridad, que pues no estamos conformes. Aún no se sabe quiénes o por qué les mataron, pero en México 98% de los crímenes contra periodistas no se resuelven. En los demás casos tampoco ha habido mucho avance, ¿no? Entonces eso nos pone en alerta. Medios locales cuestionan las investigaciones sobre sus colegas asesinados. Sí hay autores intelectuales detenidos. Investigaciones periodísticas reconocen que detuvieron a los ejecutores, pero no a quienes los ordenaron. La preocupación en el gremio periodístico de esta frontera va en aumento, pues consideran que mientras no detengan a los verdaderos autores intelectuales de los asesinatos de sus compañeros, todos están en peligro. La gobernadora de Baja California avaló la conclusión del gobierno federal, que además culpa al cártel Arellano Félix por ambos asesinatos. No tengo elementos para decir lo contrario. Siguen impunes los autores intelectuales y quién sabe si puedan seguir haciendo lo mismo, asesinar a otros reporteros. Este año van al menos 10 periodistas asesinados en México. Vamos al Medio Oriente, donde la televisora Al Jazeera responsabilizó a Israel de la muerte a balazos de su reportera Shireen Abu Akleh.
mientras cubría una redada israelí en la Cisjordania ocupada. Israel dijo tener evidencias de que los disparos fueron efectuados por palestinos. Abu Akleh, de 51 años, nació en Jerusalén. Empezó a trabajar para Al Jazeera en 1997 y reportaba de forma habitual ante la cámara desde los territorios palestinos. Otro periodista palestino de la misma televisora estaba hospitalizado y estable tras recibir un disparo por su espalda. Ver a mi hija postrada en una cama, con aparatos y todo. Una madre relató el sufrimiento que vivió en su travesía cuando el coyote que las traía disparó y la bala le dio a su niña en el riñón. La menor fue trasladada a un hospital para ser atendida. Cuando vio que quizás la persona no vio que nos movimos mucho, disparó. Todos gritamos, pues mi niña decía, mami, me duele el brazo. Cuando yo empecé a tocar esto de acá, yo sentía mojado y toqué la mano pegajosa y como estaba oscuro. Este es uno de los videos publicados por la agencia migratoria con testimonios de migrantes que decidieron contar su experiencia. Todos quieren abusar de uno, ya sea hombre o mujer, hacen lo mismo, tratan de humillarlo por el simple hecho de que uno viene inmigrando. Le robaron lo poquito que uno tenía. Aunque el trabajo de la agencia migratoria es proteger la frontera y detener el tráfico de indocumentados, las prioridades cambian cuando reciben llamadas de migrantes cuyas vidas corren peligro. Pues el objetivo es la preservación de la vida, ¿verdad? No queremos que nadie salga lastimado y mucho menos queremos que alguien pierda la vida en su intento por un mejor futuro. El vocero dijo que las áreas por donde cruzan los indocumentados, principalmente en el sector Tucson, son desoladas. Al no haber antenas de telefonía celular, es posible que no tengan señal para llamar al 911 pidiendo ayuda. Con poca probabilidad de éxito y por segunda vez este año, los demócratas en el Senado buscan codificar el derecho al aborto en Estados Unidos. Es una propuesta considerada como fundamental por activistas y por el mismo presidente Joe Biden, especialmente una semana después de que se conociera el borrador de una sentencia del máximo tribunal que apunta a la eliminación del derecho al aborto a nivel federal, vigente desde 1973. Creo que es seguro decir que no hay 60 votos a nivel federal, sin importar quién sea la mayoría, sin importar quién esté en la Casa Blanca. Así que creo que el sentimiento generalizado de mi bancada es que este tema se tratará a nivel estatal. En respuesta al líder de la minoría republicana, el demócrata Chuck Schumer, aseguró que el movimiento político afín al expresidente Donald Trump, conocido como MAGA por sus siglas en inglés, controla varias legislaturas estatales e impedirá que las mujeres puedan abortar legalmente. MAGA Republican-controlled legislatures. Republicanos MAGA controlan legislaturas como Mississippi, Arizona, Texas y Luisiana. Están compitiendo para aprobar una legislación extrema contra el derecho a decidir que devolverá los derechos de las mujeres a la edad de piedra. Sin excepciones para la violación, sin excepciones para el incesto, si los republicanos de MAGA se salen con la suya, millones de mujeres en Estados Unidos ya no tendrían poder sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas. La posibilidad de que el aborto acabe prohibido en Estados Unidos ha conmocionado al país y, de acuerdo a esta activista, el tema impulsará protestas a nivel nacional e inclinará la balanza de las próximas elecciones de medio término en noviembre, especialmente del gremio femenino. Creo que incluso no solo es saber si se están moviendo hacia esto y quiénes son exactamente los que están presionando para esto, causará una gran participación entre las mujeres como nunca antes habíamos visto. Cambiamos de información porque este martes se celebraron las elecciones primarias en los estados de Nebraska y Virginia Occidental para definir los candidatos de ambos partidos a los comicios legislativos de noviembre. El expresidente Donald Trump intervino en el proceso electoral de ambos estados con la intención de encaminar a su favor el Partido Republicano en caso de que aspire a la presidencia nuevamente en el 2024. En Virginia Occidental, el representante Alex Mooney se benefició del apoyo de Trump para imponerse, pero los republicanos de Nebraska no escogieron al abanderado de Trump como candidato a gobernador.
Este es el video que señala al presunto responsable del asesinato del fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, quien recibió 3 disparos en la ciudad de Cartagena. Autoridades no solo dieron a conocer el video, también un retrato hablado del presunto homicida, quien habría escapado en una moto acuática en la isla de Barú. Todas las capacidades de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, con fiscales especializados para llegar a los responsables. En Colombia, por el homicidio material, pero en cualquier parte del mundo, para los autores intelectuales. El crimen sucedió al mediodía del lunes, minutos antes del asesinato. Su esposa, la periodista Claudia Aguilera, le había confesado que se encontraba en estado de embarazo. Un equipo conformado por 2 fiscales especializados e investigadores expertos en homicidios tipo sicariato, de la Policía Judicial del CTI y de la Policía Nacional, quienes están trabajando inicialmente en los actos urgentes. La Policía de Colombia ofrece una recompensa millonaria por quien brinde información que permita capturar al responsable del asesinato del fiscal. Ofrece hasta 2.000 millones de pesos de recompensa para ubicar e identificar a los autores materiales. Me siento muy mal, pero por favor quisiera pedir al gobierno que haga algo, que tienen que pagar a esas personas. Mientras familiares lloran la muerte de 4 jóvenes universitarias en el departamento de Potosí, al sur de Bolivia, surgen más pistas para determinar cómo una asamblea estudiantil terminó en tragedia. La detonación de una granada de gas lacrimógeno de triple acción dio origen a una avalancha humana y ya hay 4 aprehendidos. Se encuentra plenamente identificada la persona que habría proporcionado la granada de gas al autor material que habría arrojado las mismas al interior de este establecimiento educativo, de esta Casa Superior de Estudios. La prensa internacional se hizo eco de esta tragedia y parlamentarios de oficialismo y la oposición piden que además de las investigaciones se mire con atención la forma en que se maneja la política al interior de las universidades. Tenemos conocimiento que hay dirigentes universitarios con más de 50 años de edad, donde solo han utilizado el cargo para sus intereses y beneficios personales. Está trabajando el Ministerio Público, está trabajando la Policía Boliviana para poder llegar al final de esta investigación. La policía boliviana identificó que hubo conspiración y planificación en este hecho. Por otro lado, aún hay jóvenes en estado crítico que están recibiendo atención médica. Vicente Fernández fue uno de los artistas más reconocidos de México y su vida se ha plasmado en la serie biográfica El Último Rey, que repasa los episodios más destacados de su trayectoria. El actor Pablo Montero encarna al personaje que triunfó en la música, el cine y la televisión. Y todas las etapas, pero sí, obviamente la época de oro de Vicente pues fue cuando sus películas, cuando empezaron los éxitos, ¿no? de Volver. Esta producción audiovisual, que se emitirá en Estados Unidos y América Latina, también se adentra en los aspectos más desconocidos del charro de Huentitán y su faceta más personal cuando no estaba frente a miles de personas. Se va a ver mucho la parte, obviamente, personal detrás del escenario, la parte como padre, como esposo y cómo cuidó siempre a su familia. Vicente Fernández, que murió el pasado 12 de diciembre a los 81 años, se ha convertido en una de las figuras más icónicas de México. Para Pablo Montero, ponerse en la piel de este artista ha sido todo un reto y confía en haber cumplido con las expectativas del público. Interpretar a Vicente lo tenemos que hacer lo más natural posible para que la gente lo viera así y no se sacara de onda o no le brincara algo. Los productores ya llevaban varios años trabajando en esta serie que tuvieron que cambiar tras la muerte de Vicente Fernández. Tras 20 años de su lanzamiento, Apple anunció que ha descontinuado el iPad. El dispositivo, que fue la cara de la música portátil, tuvo que enfrentar una enorme competencia por parte de otras marcas, lo que generó que muchas de sus versiones fueran descontinuadas. La versión Touch del iPad es ahora la única que aún se vende y, según la compañía de tecnología, solo estará disponible hasta agotar existencias.